Buenos días en esta mañana. Que Dios te bendiga. Es una bendición el estar disfrutando de lo que Dios nos da en esta mañana. Es un gozo poder levantarnos y disfrutar de lo que Dios nos da cada mañana, cada día. En esta mañana, ¿verdad? Pues estoy agradecida con nuestro Dios, ¿verdad? Por el privilegio de estar en este lugar, por la bendición que el Señor nos da de disfrutar un nuevo día, de el saber que somos bendecidos, somos afortunados por las bendiciones que tenemos de parte de nuestro Dios. Valorar lo que Dios hace a nuestro alrededor, valorar lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, agradecer a Dios por la vida de nuestros hijos, nuestros familiares, agradecer a Dios por el trabajo, por el alimento, por todo lo que tenemos. Somos bendecidos, somos afortunados, ¿verdad? Porque si tú consideras la condición en la que tú vives, a comparación de otras personas, te das cuenta que tú eres rico, que tú eres muy bendecido de parte de Dios, y ese es un grande privilegio. En esta mañana, gracias a ustedes que ya están conectados esperando esta transmisión, espero que sea de mucha bendición para tu vida, que puedas compartir este video, ¿verdad? Con quienes tú creas que lo necesitan, con quienes tú pienses que necesitan esta palabra. Y en esta mañana el tema es el amor incondicional del Padre. Yo sé que tú vas a entender de qué vamos a hablar porque tú y yo somos padres y podemos entender, ¿verdad? De este amor. Un amor incondicional, un amor que no pide nada a cambio, un amor que lo da todo sin esperar, un amor que se despoja aún de lo que tenemos para proveer para nuestros hijos. Y en esta mañana, ¿verdad? Yo quiero invitarte a que tú abras tu Biblia y en el libro de Lucas 15. Vamos a leer esta palabra 15 del 11 al 14. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo sé que al leer esta palabra tú sabes, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Y en esta historia Jesús lo que quería dar a entender, ¿verdad?, a través de esta parábola, es que el amor de Dios es tan grande que aunque tu hijo te falle, aunque tu hijo sea el más malo, aunque tu hijo sea el más rebelde, para ti siempre va a ser tu hijo y va a tener un lugar en tu mesa y va a tener un lugar en tu casa y va a tener un lugar tan importante en tu corazón. Aunque los demás te critiquen por ser una madre buena, a pesar de que tu hijo sea malo. Y en esa historia, ¿verdad? Jesús nos quiere enseñar, ¿verdad?, el amor de Jesucristo, el amor del Padre, el amor de Dios que no tiene condiciones, que no pone condiciones. Ese amor que cuando tú te acercas a Dios, Él está ahí para ayudarte. Y en esta parábola nos dice, en esta enseñanza, que había un hombre que tenía 2 hijos. Uno quizás se había cansado de vivir en su casa, quizás no valoró lo que él tenía y él quería salirse a disfrutar. Vamos a entender de esta manera, quizás él quería disfrutar de los placeres del mundo, él quería salirse a conocer nuevas cosas. Pero a través de la historia nos damos cuenta, ¿verdad?, el error tan grande que comete al salirse de la cobertura de su padre. Hoy en día muchos, yo sé que se han apartado del camino de Dios. Muchos quieren vivir sus propias experiencias, quieren vivir lejos del Padre y se han salido
de la casa. Se han salido de la cobertura de Dios para vivir en sus propios deleites. Pero al final de tu camino, al final tú te das cuenta que cometiste un gran error, porque la palabra dice que fuera de Dios no podemos hacer nada. Nos salimos solamente para que el diablo destruya nuestras vidas. Te sales solamente para que el enemigo destruya tu vida, destruya tu alma. Y en esta enseñanza dice que este joven, puedo entenderlo así, le pidió a su padre el dinero, la herencia, y dice que él se fue. Él se fue y dice que malgastó ese dinero. Él se fue y malgastó lo que su padre le había dado. Pero dice que el otro hijo se quedó ahí con él, se quedó en su casa, sirviéndole y estando ahí. En este tiempo yo sé que muchos perseveramos, muchos seguimos adelante, disfrutando del amor del Padre, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Y perseveramos día a día, aunque a veces es difícil, aunque a veces batallamos, pero ahí estamos. Y en esa historia se presentan estos dos casos: el hijo rebelde que se sale de la cobertura del padre y el hijo fiel que permanece ahí con su padre, que no lo abandona. Él disfruta y él está tranquilo, él tiene esa paz porque sabe que está seguro en su casa, él sabe que está seguro ahí bajo el cuidado de su padre. Y él seguía trabajando, él seguía fiel ahí al lado de su padre, mas sin embargo el otro dice que se fue. En esta enseñanza, Dios nos quiere decir que tenemos que perseverar y que si alguno de nuestros familiares, si alguno de ustedes en algún momento se salió de la cobertura del Padre, con esta enseñanza Dios nos está diciendo que Dios nos perdona. Y más adelante en los versículos nos habla cómo el hijo tuvo una experiencia muy amarga en su vida. En los versículos 15 al 18 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. Perdón, me equivoqué. 15, 18 al 24. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la condición de aquel hijo que se había ido. Dice la palabra, ¿verdad?, que en el tiempo que él se fue, él se quedó sin dinero. Yo puedo imaginarme que a lo mejor aún hasta se enfermó porque duró muchos días sin comer. Pero él reaccionó y dice que en un momento él se acordó de la casa de su padre. Él tenía abundancias. Qué triste es cuando tú te alejas de Dios. Qué triste es cuando tú dejas las riquezas que hay dentro del camino de Dios, las bendiciones que tenemos dentro del camino de Dios. A veces te parece que las cosas que están afuera son más buenas. Te parece que las cosas que te esperan en el mundo son más deleitosas. Y sí, se te presenta el enemigo con las cosas que a ti te gustan, con las cosas que te atraen. Y aparentemente son placenteras, aparentemente traen alguna satisfacción a tu vida. Pero al final, ¿qué es el resultado de lo que tú vas a tener?
Mira que tristemente este muchacho, al irse de su padre, él vivió solo, perdidamente, y ya cuando no tenía un solo peso, entonces él se recordó lo que él había hecho. Pero lo bueno es que él tuvo el valor de reconocer el gran error que él había cometido, y dice que él pidió perdón. Él pensó en regresar al lado de su padre, quizás humillado, con vergüenza. Quizás no quería ni siquiera ver a su padre y pensar qué dolor tan grande le había ocasionado. Pero para un padre nunca se le van a cerrar las puertas a sus hijos. Para un padre nunca lo va a rechazar, siempre va a estar ahí. Aunque los hijos seamos malos, aunque seamos mal agradecidos, siempre el padre va a tener las puertas abiertas para que su hijo regrese. Hoy en esta mañana Dios te da la oportunidad. Si tú eres uno de estas personas que conociendo la palabra te apartaste, si tú eres una de esas personas que has escuchado pero no has querido acercarte, Dios te dice en esta mañana que Él te ama, que el amor que Él te ofrece es tan grande y es único. Es un amor incondicional, es un amor que siempre va a estar ahí. Aunque tú cometas muchos errores, Dios siempre va a estar perdonándote porque te ama. En esta mañana esta es la enseñanza, esta es la historia de estos dos hombres, de estas dos personas, de estos dos hijos que el hombre tenía. Hoy en esta mañana Dios nos quiere enseñar que el amor de Dios es tan grande y que nos perdona, que tú puedes regresar a la cobertura de ese Padre que te ama tanto. Fíjate que Jesús fue criticado porque se acercaba a convivir con los pecadores, y por eso narra esta historia, porque quizás este hijo andaba perdido y quizás muchas personas quizás a lo mejor dijeron, ¿por qué este hombre perdona a su hijo si cometió tantos errores? ¿Por qué lo perdona si le falló de tal manera? Pero el amor de un padre es incomparable. El amor siempre de un padre va a perdonar. Y a Jesús lo criticaban porque él se sentaba, porque él se comía, dice que con los pecadores, y mucha gente lo criticaba y decía, ¿por qué comes con los pecadores? Pero el propósito de Jesús era hablarles del amor de Jesucristo. El propósito era darles a conocer el amor del Padre. Por eso Jesús se acercaba con ese tipo de personas, porque él decía, quienes necesitaban el amor eran las personas que andaban en pecado, eran aquellas personas que necesitaban ser restauradas. Por eso Jesús siempre andaba predicando, por eso siempre buscaba la manera de acercarse con las personas que vivían en pecado, porque quería hacerlo retroceder de su mal camino. Quería hablarles de ese amor de Jesucristo. Dice una historia, o más bien un ejemplo, que una mujer, ¿verdad? Tenía un juego de llaves, como tú y yo lo tenemos, que las llaves no pueden faltar, porque con esa abres tu casa, abres el carro, abres la oficina de tu trabajo. Y dice que esta mujer andaba tan afanada porque no encontraba las llaves. Andaba tan preocupada porque decía, ¿cómo voy a salir? Tengo la llave de la puerta de mi casa, de la entrada, del patio. Tengo las llaves de mi carro, tengo las llaves de la oficina. Entonces ella no podía moverse hasta no encontrar esas llaves, y todas eran importantes. Ella no podía decir, me urge encontrar la llave del carro, porque todas las llaves eran importantes para ella. Con este ejemplo nos da a entender que Jesús, tanto como el justo, como el injusto, tanto el bueno como el malo,
Todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes. Dios no dice aquel porque es rico lo amo más o aquel porque es pobre lo amo más. No, Dios nos ama tanto a todos por igual. Somos tan importantes para Dios, tanto el más pequeño como el más grande, como el más pobre y el más rico. Dios nos ama tanto y somos tan importantes para Dios. Por eso en esta mañana Jesús nos pone este ejemplo, que Dios no rechaza a nadie, Dios no rechaza, Dios da la oportunidad a aquel que se arrepiente. Dios nos da este ejemplo de este hijo que cometió el error, pero regresó arrepentido. Si tú has cometido un error, si tú sientes que le has fallado a Dios, solamente di como este joven, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Solamente Jesús pide un corazón arrepentido, un corazón sincero. En esta mañana, esta es la palabra. Si tú te has salido fuera del camino de Dios, si tú has menospreciado el amor que Dios tiene para contigo, en esta mañana tú reconoce que necesitas de Dios. Pídele perdón, así como lo hizo este joven, que reconoció que le había fallado a su padre, que reconoció que se había equivocado y se había salido de su cobertura solamente para su propia destrucción. No te salgas del camino de Dios, aunque veas que es difícil el camino, aunque a veces sientas que ya no tienes las fuerzas para continuar. Solamente clama a Dios y pídele que te dé las fuerzas para seguir adelante, y Él va a estar ahí para ayudarte. El amor de Dios es tan incondicional que Él, aunque nosotros cometamos errores, Él nos perdona, y cada mañana vemos su amor y su misericordia al ver que nos levantamos sanos de nuestra cama. Al ver que cada mañana Dios nos regala un nuevo día, al ver que tenemos nuestros hijos sanos, que nuestro esposo tiene un trabajo, al ver que el alimento no nos falta, es ahí donde tú ves la misericordia de Dios. Es ahí donde te das cuenta que eres una mujer privilegiada. Es donde ahí te das cuenta que eres realmente una mujer muy bendecida de parte de Dios, porque tenemos todo al lado de Jesús, porque nuestro Dios nos ama tanto que Él está al pendiente de nuestra condición, de nuestra vida, de nuestras necesidades. Y en esta mañana yo te dejo con esta palabra, que cuando tú te sientas que ya no puedes, tú clames y te acerques a Dios, que reconozcas tu condición como el hijo pródigo, que Él reconoció que se había ido lejos de su padre. No corras tú tras las vanidades de este mundo, porque solamente son para tu destrucción. Reconoce a Jesús en todos tus caminos. Reconócelo. Cada mañana que tú te levantes, reconoce que Él es el dador de la vida. Reconoce que Él es la prioridad en tu vida. Reconócelo en donde quiera que andes, donde quiera que vayas. Reconoce que Él es Dios fuerte y poderoso, que es un Padre tan amoroso, un Padre bueno que nos consuela, que nos abraza, que seca nuestras lágrimas, y que no vamos a poder encontrar un Dios tan grande y poderoso como Él, porque Él es el único. En esta mañana yo no sé por qué necesidad estés pasando, yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé los problemas por los que tú estés atravesando, pero sí sé que hay un Dios bueno que te ama, sé que hay un Dios bueno que perdona todos tus pecados, que perdona todas tus debilidades y que te ayuda y que te levanta. En esta mañana te dejo con esta palabra. Quiero que en esta mañana tú te levantes con nuevas fuerzas. Quiero que tú reconozcas a Dios como el Salvador de tu alma, como el dador de la vida, como el Rey de tu vida. Quiero que lo reconozcas siempre, que Él es el que nos da las fuerzas, y que nunca te salgas del camino de Dios, que permanezcas firme dentro de la cobertura de Dios. Cuando tú estás en casa, el Padre siempre tiene cuidado de ti. El Padre se preocupa por traerte el alimento. El Padre siempre se preocupa porque sus hijos no se enfermen y que estén sanos y que no les falte nada.
Esas son las bendiciones que nosotros tenemos cuando estamos dentro de la cobertura de Dios. Cuando tú estás dentro, vas a tener ese cuidado del Padre. El Padre siempre va a estar ahí para cuidarte. La palabra dice que Él manda a sus ángeles a que nos cuiden. Él dice que Él manda a sus ángeles para que nos protejan. Esos son los cuidados de un Padre amoroso. Y cuando tú pecas y tú le fallas, Él está ahí. Sí se entristece por nuestras acciones malas. Claro que le duele los errores que cometemos, pero siempre está presto para perdonarnos. Siempre está ahí para perdonar nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y es ahí donde te das cuenta de que no hay amor tan grande como el de Dios. Es ahí donde te das cuenta que Dios es el único que siempre va a amarte como nadie en el mundo. En esta mañana yo te dejo con este mensaje, yo te dejo con esta palabra, que no te salgas de la cobertura de Dios, que no te salgas del camino de Dios, porque entonces ahí seremos una presa fácil para que el enemigo nos destruya. Pero tú, mientras estés dentro del camino de Dios, Dios siempre va a salir adelante por ti, siempre va a pelear por ti, siempre te va a defender de aquel que quiere hacerte daño, siempre va a estar proveyendo tus necesidades. Por eso yo te recomiendo que no te salgas de la cobertura de Dios, que no dejes el camino de Dios. Permanece firme, permanece y persevera hasta el final. Dios te bendiga en esta mañana y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.